Bueno, vamos a seguir y quiero, normalmente trato de ir haciendo menos densa conforme va avanzando el día. La conversación no se compara, digamos, del paisaje sonoro con la de la mañana, pero me interesa también en virtud de ir sobreviviendo y que no me odien tanto. Pero les quiero enseñar entonces una cosa que me parece también muy interesante de discutir y conversar. ¿Cómo puedo hacer, así como les he contado la idea de que el proceso de componer me parece interesante como reto de que cualquier elemento que tengas, cómo le creas, como esto que estábamos discutiendo a la hora del café, cómo puedes crear un entorno que haga válido prácticamente cualquier cosa que te encuentres de sonido? ¿Cuál es la pregunta, Rodrigo? Todavía no la hago, apenas estoy. Ahorita oficialmente la pregunta es la que tú hiciste. Entonces, ¿cómo puedes lograr que cualquier elemento que encuentres le hagas un entorno donde sea interesante, ¿no? ¿Cómo podrías, si fueras un genio del video, hacerle un video al famoso marcador? ¿Cómo podrías de alguna manera encontrar cualquier elemento en los sonidos aleatorios que grabamos? ¿Cómo puedes hacer que un paisaje sonoro se vaya transformando en una pieza electroacústica mixta? ¿Y cómo lo puedes ir envolviendo en una idea conceptual, que ahorita tuvimos una buena conversación al respecto de la pieza de las lunas de Júpiter? ¿O cómo puedes ir encontrando elementos que te inspiren o te den información, de los cuales puedas extraer información para crear un sistema composicional que desde tu perspectiva sea coherente? Bueno, hemos visto los ejemplos estos de usar sonidos que les mostré y cómo puedes transformar sonidos. Pero ¿qué pasa si el elemento que tienes que incorporar es el instrumento? Entonces, por ejemplo, como vi con los ejemplos de la de fagot o de la de cello o de marimba, les he dado algunos ejemplos específicos de estrategias. Pero ¿qué pasa si el instrumento no es un instrumento orquestal? ¿Cómo puedes pensar en sus limitaciones cuando no es un instrumento orquestal? ¿Qué pasa si es cualquier otra cosa? ¿Qué pasa si es una ventana? ¿O qué pasa si es un mueble? ¿O qué pasa si es otra cosa para la que quieres componer? Entonces a mí me interesaba discutir esto porque les quiero mostrar una pieza en donde básicamente eso es lo que me parecía el problema fundamental. Componer una pieza para algo que no es un instrumento, para tomarlo en cuenta como un instrumento de percusión en mi caso, ¿no? Entonces, el proyecto de la pieza era hacer una obra que pudiera tocar un grupo particular que pudiera tocar en vivo este trío que toca con computadoras y un percusionista, pero el requisito era que fuera una pieza con la cual pudieran viajar porque quieren hacer sus giras, y si les pides timbales, vibráfonos, toms, los percusionistas son los que peor les va en el mundo, porque los pianistas y los contrabajistas llegan y les dan el instrumento del otro lado, ¿no? Pero los chelistas y los percusionistas tienen que viajar con su instrumento y es un desastre total. Y a los chelistas, cuando son muy famosos, todo el mundo les paga el segundo boleto. Los percusionistas jamás, nadie los trata como seres humanos, ¿no? Entonces, en el caso específico de las percusiones, es un problema, porque además no solamente que probablemente alguno de ellos sea ser humano, no sé si a lo mejor hay alguno por ahí que realmente, pero en ese caso ni modo que va a viajar con, yo hice una pieza para mesa y el otro para timbales y el otro para, es imposible, ¿no? Entonces, pensando en esa limitante, hicieron una serie de encargos. Es un proyecto de un trío holandés que se llama el Electronic Hammer, como el martillo electrónico, que pretendía justamente hacer un disco de obras para los compositores que ellos querían. Entonces yo no sabía para qué escribir, qué escribir, y entonces fui al ensayo, vi esos ensayos y vi lo que se me ocurrió era, bueno, ¿por qué no voy y utilizo lo que ya hayan definido para otras piezas, para que no les signifique un problema adicional? Me pareció esa la aproximación más civilizada, y entonces, trabajando en eso, me di cuenta que lo único que era común para todas las piezas, dije, voy a buscar algo que sea común para todas las obras, tratando de ser pragmático para que mi pieza no les representara un problema adicional. Entonces voy a buscar qué elemento es común para todas sus obras, y de esa manera no van a tener problema con incorporar la mía, no les va a representar ningún problema.
Entonces estuve viendo y pues, no había ninguna percusión común. Y lo único que resultó común, que yo encontré común, era el banco donde se sentaba el que toca. Y entonces lo hice para ese banco. Esa fue la solución. Y entonces dije, bueno, ¿cómo voy a hacer entonces una pieza para el banco donde te sientas? Bueno, pues entonces a lo mejor probablemente no tiene que ser ese banco, puedo buscar un mejor banco que tenga potencial sonoro y que bueno, que viajen con ese banco. Entonces busqué un banco que además cupiera de alguna manera en una de sus percusiones, que pudiera entrar y entonces que no ocupara mayor espacio y que en el mismo con el cárgala pudiera viajar el banco, ¿no? Entonces ayer les mostré rápidamente la partitura porque la abrí para otro, es esta. Y aquí es donde quiero, perdón, ya está, es esto, perdón, esta. Recuerda que la puse un momento cuando hablé de lo de las baquetas, ¿no? Esto es lo que quiero quitar ya para. Okay. Entonces en esta pieza, ahorita se las voy a enseñar y todo. La idea es que me interesaba usar esta última sesión de hoy para esto, porque esta pieza está pensada justamente para usarse con un software libre, en donde todo un software libre no para componer la pieza, porque para componerla usé el mismo software que uso siempre, que son combinaciones de todo lo que tenía a mi alcance en su momento. Es una pieza de hace como 5 años o 6 años, ahí pues aquí dice, pero no la entiendo. No veo si dice 2002 o algo así, ¿no? Bueno, 2004, no lo entiendo aquí, pero por ahí debe ser 6 años o 7 años. Y y es una pieza que tenía dos problemas, no solamente es de la percusión, sino además es un encargo para un grupo que son 2 computadoras y el percusionista. Y desde mi perspectiva, todo lo que hace una computadora, todo lo que hacen 2 lo puede hacer una. O sea, realmente no tener más computadoras no te da más posibilidades, a menos que dividas los roles y los puedas integrar más como en interpretación, ¿no? Que era lo que a mí me parecía. Desde el punto de vista técnico, pues lo que hace uno, lo que hacen 2, lo hace uno. Entonces busqué un software libre que... Perdón, que eran 2 personas que operaban cada uno una computadora. Computadora A y computadora B. Y una persona en cada uno. Sí, una persona en cada uno. Juan acá, Henry acá y Diego en la percusión, que es un percusionista, que va a tocar para este banco, ¿no? Entonces, justamente pensando en, bueno, y después qué va a pasar con esa obra, quién más la va a tocar, no la va a tocar nadie, ¿no? Entonces, si hago un pequeño patch de Max, la gente no va a poder, si no tiene Max, no va a poderlo abrir, aunque lo hagas en Max Play, todo el mundo y se va a crear un problema y entonces siempre voy a tener que estar yo y entonces no la van a poder tocar otros y entonces qué pasa si yo quiero que un día la toque un percusionista solo, ¿cómo le voy a hacer? Entonces pensando en esos problemas pensé en una aplicación que en ese momento por lo menos yo conocía relativamente bien y me gustaba mucho, que se llamaba Miraton, que ahora ya la hay para OS 10, que es alemana, que se llama Miraton, que es un software súper simple de control de sonido, gratuito, libre, que se puede copiar, pero que no funciona con todos los sistemas, ¿no? O sea, no con todos los sistemas operativos, quiero decir. Hay unas versiones que no funcionan con PowerPC y bueno, simplemente tienen que buscar, supongo que la más reciente, que no me acuerdo ahorita cuál es, quería ver si encontraba cuál era, pero no, solo no tengo apuntado exactamente cuál es la que funciona ahora. No lo encuentro. Bueno, incluso después, gracias a ayuda a algunas cosas que vi con Adina y con otra gente en España, con Gregorio Jiménez, se pudo hacer un pequeño patch de Max también para tener alternativo. Pero es un software muy simple que lo único que hace es tocar. Bien, les voy a enseñar. Esto, para que lo veamos y la podamos escuchar, pero tengo también un video para...
esto. Entonces, esta pieza, esa es lo que tiene ahí la partitura, esa es la portada, ahí está, el año es 2005, ¿no? Qué bueno que y tiene una serie de instrucciones de qué baquetas usar, de cómo se utiliza, qué significan las formas del sonido que están en la partitura, qué tipo de baquetas usar en cada momento, simplemente para usar la grande de gran casa, qué es lo que, es decir, son las grafías que yo inventé para esa pieza en particular, ¿no? Cómo usar las manos, HP quiere decir con la palma, HF quiere decir con los dedos y así, simplemente cuando aparece la figurita de la mano viene eso. Y después hay más indicaciones. Estas son las indicaciones para los que tocan la computadora, que eso es lo que les quería enseñar, que es muy simple. Lo que ellos tienen en la pantalla es una pantalla negra con indicaciones de letras, o pueden ver las partituras. Y la partitura tiene unas indicaciones del teclado, que es igual al teclado que tienen ellos en la computadora. Entonces, la idea es que en ciertas secciones tienen que hacer ciertas combinaciones de letras, casi como palabras, casi como si la partitura tuviera que, cuando llegan a un lugar, tienen que escribir una cosa. Lo único que hacen esas teclas es disparar sonidos. Pero disparar sonidos y las mismas teclas los callan o les cambian las alturas, como que tienen transformaciones, digamos, integradas que ellos mismos pueden decidir. Entonces hay pequeños momentos en donde lo que se les marca, ahorita les voy a enseñar, es regiones del teclado en el que pueden improvisar para darles la libertad de seguir, reaccionar de oído, ¿sí? Pero en un software que ellos podían bajar del internet, instalar, que no usa nada y que lo único que hacía es cargar un banco de sonidos que yo les preparaba, un folder. Ellos lo abrían 2 veces, lo cargaban y ya se monta y se asigna cada uno de los sonidos y cada uno de los efectos a su lugar. Hay algunos patrones flexibles de ritmos. Lo importante era que en algunos momentos tuvieran que detener todo y poder resetear desde cero por si acaso. Estas son las notas de programa, eso no importa tanto, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea. En este caso, como tiene la parte de efectos, hay unos momentos en los que los efectos son proporcionales. Entonces, para poder seguir el efecto, tienen como líneas de la dirección de cómo deberían de mover, que eso se hace con el pad de la compu. Y además la ventaja de este software libre es que para PC o para Mac funcionaba igual, no cuesta, era gratis. El problema está en que 6 años después o 7 años después ya tengo que estar dando las explicaciones de que, bueno, hay que ver en qué sistema funciona, porque la portabilidad, digamos, de la tecnología no ha sido la misma, y la gente que hizo el Miraton 3 o 4 años después ya no le interesa seguir actualizando su software para los nuevos sistemas operativos, y adiós. ¿Qué puedes hacer? Pues un patch de PD o un patch de Max que por lo menos tienes la seguridad que a lo mejor va a seguir funcionando, ¿no? Pero básicamente el Miraton ya, pues no. Aunque sí tengo ahora una versión que medio funciona, pero no funciona, por ejemplo, o sea, funcionaba en el Snow Leopard, pero no funciona en el Lion, ¿no? O sea, ¿otro programa similar? No he encontrado. No, porque realmente es tan básico que hoy en día cualquiera hace su patch a toda velocidad, ¿no? Pero yo quería uno que alguien que no sepa usar Macs pudiera poner el disco en su compu, apretar 2 veces, instalar un programa, apretar 2 veces en el archivo y se cargara y pudiera tocar la obra. O sea, yo quería que eso es lo que a mí me interesaba de la pieza. Lo logré, por supuesto, en su momento. 6 años después ya no funciona esa idea, ya es peor. Ya es más difícil hacer la obra que si lo hubiera hecho con un patch. Por eso ya hice un patch de Max después, con ayuda, ¿no? Pero permite exportar a ejecutable. Es un ejecutable el que se abría, pero necesitaba el folder de los sonidos. Claro, pero digo, en el Max no permite eso. Ah, sí, claro, el asunto está, sí, y es gratis y bajas y el ejecutable lo abre y lo toca sin ningún problema, sí, por supuesto. Sí, si yo te doy a ti el ejecutable, no. Exactamente, no tienes que tener, se llama runtime, ¿no? Y corre con el runtime perfectamente. Por eso, yo supongo que por eso ya no ha seguido saliendo ese tipo de programas, porque ya no tiene ningún sentido hacerlo. Sí, el runtime ya es como un Adobe Reader, pero de Macs, ¿no? Y corre perfecto y lee el folder y es fantástico.
entonces ya lo puedes usar. Y de esa manera, incluso no necesita instalador ni nada, es muy fácil, lo pones en el disco, el intérprete jala su carpeta y ya funciona, ¿no? Como el reader, es muy cómodo, y así es como lo hago ahora. Entonces, bueno, ese es un poco el concepto de la pieza. La partitura en sí, si quieren ahorita la seguimos, es una partitura que tiene estas secciones que... ¿Perdón? No, nada, a mí me gusta la figura del tecladito ahí. El teclado, a eso es a lo que iba. Esos son los ámbitos en los que pueden tocar, ¿no? Que son secciones específicas del teclado. Entonces, esta área que es el área, digamos, de la Q, la A, la Z, ese pedazo de la izquierda del teclado, Q, A, Z, hasta la R, F y B, digamos, ese bloque. Lo que yo hago es que programo un sonido en el cual a la hora de tocar ahí, el sonido original es la Q. Si yo deslizo hacia abajo, hacia la A o hacia la Z, son transformaciones de un sonido de una manera. Esas las hice separado en un software. Entonces, por ejemplo, alteraciones de su espectro. Primer nivel de alteración lo pongo en la A, segundo nivel de alteración lo pongo en la Z. En vez de alteración hago stretch hacia la W y hacia la E, y hacia abajo son esos sonidos. Entonces, como una pequeña matriz de lo mismo, y ellos pueden moverse a la derecha o a la izquierda, y además pueden hacer así con el dedo. Un poco para darles áreas de interpretación, porque yo lo que tampoco quería era pues ponerles un teclado y que interpreten con el teclado. Yo quería que toquen con la computadora, que eso es lo que yo entendí que era lo interesante. Entonces, ¿cómo haces expresivo el teclado? No se puede. O sea, no, ¿por qué? Porque no mide velocidad. Si fuera un teclado francés. Si fuera un teclado francés funciona idéntico. Sí, igual, nada más que no coincidirían, o sea, el área no tendría exactamente las mismas letras, como si fuera un teclado en chino o lo que sea, pero se carga igual y funciona igual. Sí, porque aquí no importa tanto que apriete o no la Q, sino que apriete la tecla de hasta arriba a la izquierda. Eso es lo que quiero decir. Se adapta. ¿El teclado francés en especial? El de la mitad está abajo y el de abajo está en la mitad. Sí, es que están cambiadas las letras, no son iguales, como pasa en otros idiomas. No, incluso pues en unos tiene seña, en otros no tienen seña y funciona, pero esos que cambian mucho, no coincide lo que ves aquí. Exacto, es la posición, exactamente. Sí, y el miratón se cargaba sin problema ni nada. Y en casos como este, donde está todo el teclado, pues todo el teclado y ya, ¿no? No pasa a mayores. Pero entonces la idea es que en momentos específicos como este tiene que poner esas letras, que serían esas posiciones. Si pones esas mismas letras en un teclado de otro idioma, suenan otros sonidos, ahí sí. No en estos casos negros, pero en los casos de la cuadrícula, de los cuadros sí. Él tiene que hacer esas posiciones a fuerzas. O sea, ahí sí afecta que el teclado sea en otro idioma o que esté en japonés, ¿no? Rodrigo, no entiendo mucho del miratón. Hasta ahora lo que entendí es que tú tenías unos sonidos preestablecidos y los hacías que con esas indicaciones suenen lo que tú querías. Es correcto. Sí, el miratón lo único que hace es que cuando tú tocas la Q, suena el sonido asignado que tú le pusiste a la Q. Exactamente. Y ese sonido que tú ya lo tenías preestablecido. Ya los había terminado y son los que... Y en una base de datos. Listos todos en orden, digamos, con nombres, exacto. Como en una base de sonidos. Claro. Correcto, así es. Entonces, pero esta es un poco la interactividad que se va dando y lo que van viendo los músicos para poderse seguir y también hacer una pieza que no necesariamente sea muy marcada, sino que puedan tocar entre ellos y que tenga zonas de improvisación en donde se puedan ir hacia diferentes lugares, pero puedan regresar con una señal como es la música de cámara a una cuestión organizada y que a veces les salga mejor y a veces peor y a veces todavía peor, ¿no? Y si quisieras personal ahora eso, ¿tendrías sin usar el miratón, no podrías hacerlo o hay algún sistema que lo tengo que hacer con cualquiera de estas adaptaciones que mencionaba hechas en Max. Ah, claro. ¿Sí? O que la persona que lo vaya a tocar sepa, reinstale, o sea, tenga un sistema operativo que corra con el miratón, que todavía hay algunos, ¿no? Pero sí, ese es el asunto de la transportabilidad de la tecnología, ¿no? Pero yo decía, porque usted necesita digamos, otro software para poder leer el patch, ¿no? El ejecutable. No. Que tiene que traducirlo, tiene que usar otro para que lo lea como si fuera el Adobe. No, hoy en día el Max, si tú terminas tu Max y haces un ejecutable, y cualquiera lo puede tocar, pero no lo puede alterar. O sea, no lo puede editar, ¿no? Entonces cualquiera puede tocar. Pero digamos, si el ejecutable lo pasa a una computadora que nunca ha tenido un Mac. Corre perfecto. ¿Bajo qué lenguaje de programación? Max es un... O sea, claro, pero la otra computadora no tiene Max, no tendría Max. No,
corre un Max que es gratis, que se llama Max Runtime, que tiene todos los objetos y todo, y que lo hace funcionar, mientras... Pero habría que descargar entonces el runtime. No, sí, pero el runtime no lo tiene que descargar, lo pones en el disco y es copiable. Es decir, cuando tú pones la carpeta, te dice arrastra ese disco, arrastras la carpeta. Ah, ya, pero es como un lector. Sí. Pero digo, si hiciera portable eso a Java, ya no necesitaría, porque la mayoría de computadoras son Java. La mayoría de computadoras, pero no es lo mismo, no todas las computadoras, exactamente lo mismo. Tú eliges lo que quieres. La diferencia es que el Max Runtime, puedes trabajar en Max, va a ser portable, puedes incorporar el live y además funciona en PC, en Mac o en cualquier sistema sin importar. Simplemente lo arrastras, le aprietas 2 veces, abre el runtime. Si no tuviera el runtime, te dice no tienes el runtime, lo quieres descargar, le aprietas que sí y lo descarga gratis, sin mayor peligro. Pero es lo mismo que el Miratón de antes. El Miratón arrastraba el programa que era el ejecutable, ¿no? Digo, con Java evitaría ese paso, ¿no? No, porque necesitas que la computadora tenga Java. Claro, tú lo que dijiste es que la mayoría, claro, pero en música el 95% de la gente le va a funcionar igual, lo que yo digo. Entonces, nada más porque la mayoría de la población tiene Java, pero en el ámbito de la música, cualquiera que arrastre su carpeta le va a funcionar el programa. Por lo menos nunca me ha pasado que alguien me hable y me diga, oye, pero eso no corre. No, me hablen y me dicen, no le entiendo la partitura. Eso sí, pero no. Casi cercano al lenguaje máquina. No, porque esto es un lenguaje más intermedio de objetos, que es en el caso de Max, no es para nada. Sí. Pero el chiste es que lo pueda tocar alguien que no tenga la menor idea de la programación ni nada y que se confronta con la partitura y dice, no entiendo nada, ¿cómo tengo que trabajar con los de la computadora, no? Eso sí, es otra discusión, pero ese es un problema más de que mi grafía o eso no fue clara o no leyeron las instrucciones o no les expliqué bien o no hablan inglés o se ve más complicada de lo que realmente es y ya, ¿no? Y que está hecha en final igual, digamos. Entonces, bueno, eso es, nada más para que lo vean y ahora si quieren la pongo desde acá para que la escuchen. Así es que lo que quería era... Está hecho por segundos, ¿no? Sí, correcto. Esto, ya encontré. Pero no está el cable puesto. Entonces, un ejemplo muy breve de un sonido y 5 de como su desarrollo, que estarían ligados en una matriz de las teclas, ¿no? Ese fue uno, así como vimos con Wishart, este es otro. Lo estoy tocando en orden de como los tengo acá, pero en realidad el pitch se mueve hacia la derecha en las teclas y el espectro hacia abajo, ¿no? Aquí hay otro. Otro. Que es el mismo filtrado, con el mismo final. Todos estos son los sonidos que salen de un gong, ¿no? Del inicial. Este es un stretch. Este es uno mucho más ruidoso. Segunda opción, ruidosa. De ese mismo. Un ejemplo de un golpe que le pasara lo mismo es este. Un golpe que lo van a oír al oír la pieza, su transformación. Reversa, perdón, el primero es el resultado del segundo. Luego otro golpe igual. Ese ya es diferente. Entonces, este con este. O por ejemplo, este tipo de sonido más ruidoso, pero es un poco más largo.
ellos no controlan la amplitud. Ellos, uno de ellos puede controlar la amplitud de algunos sonidos, pero solo uno. O sea, los dos tienen un mixer pequeño, que lo vas a ver ahorita en el video, que lo mueven, más como para mezclarse o no. Ellos tienen la percusión amplificada, que pasa por el mixer por donde están las computadoras. Entonces, en vivo de alguna manera está mezclando, como mantendrían, digamos, los intérpretes de cámara sus niveles, ¿no? No funciona muy bien porque el problema es que, sí funciona, pero necesita mucha práctica, porque si no es como mezclar desde el escenario para el público, que en el caso de los músicos instrumentales de cámara, pues ya tienen mucha experiencia, pero no puede pasar, o sea, el violinista nunca va a tocar a todo volumen por encima de los demás, ya les funciona como músico de cámara, pero aquí no tienen esa experiencia de tocar como cámara, y de pronto él se sube mucho a su parte, por ejemplo, y de pronto el otro le dices del otro lado que le sube, entonces pero entonces los dos quedan arriba y entonces luego le sube al percusión. Nunca nadie le baja, siempre se va creciendo, que es un mal más de los ingenieros de sonido que del... O sea, hay que aprender a hacer música de cámara, eso es lo que hay que aprender. Entonces, en este caso se plantan ahí como músicos de cámara y necesitan esa experiencia. Hoy en día, 5 años después, son espectaculares, lo manejan muy bien. Pero en el momento mi experiencia fue que eso costó trabajo. Una resonancia, perdón, otra vez. Otra. Una diferencia que no se nota tanto aquí, pero que ahí está, otra. Y aquí están los originales, que son los sonidos metálicos. Adentro de una como bandeja, ¿no? Ese es otro, nada más para que... Ese es otro. Todos esos los van a escuchar. Y finalmente... una serie de ritmos, porque la pieza empieza a investigar los pulsos, que están la pieza a 85, a 95, a 110, a 115 y a 145 en diferentes momentos, que son bastante básicos, pero que ellos los tocan y que están marcados de tal manera que uno lo suelta y en el momento que él se va a otro sonido, el otro tiene que entrar para que coincida, como estos. Y ahí se lo intercambiarían entre uno y otro. Entonces, si van todos bien, tú no notas la diferencia, pero la idea es que desde el punto de vista de los instrumentistas puedas mantener ese beat cambiando quién hace cada uno de los ritmos. Pero eso le sale bastante bien pero por ejemplo hay momentos en donde ya va más rápido como este, y el percusionista está también ahí pegándole al banco, o uno que va mucho más rápido, que es este, que lo van a oír, sale ahí muy claramente. Ok, entonces ya la voy a poner. Y luego además hay unas voces y eso, pero ya las van a escuchar. Siempre hay voces en mis piezas, ¿no? Pero... pero aquí entonces tengo la duda porque tengo bueno, les voy a poner el video, pero no podemos seguir la partitura, ¿no? Para que la vean tocada, porque creo que es... Pues sí. Creo que sí traje el video y entonces mejor vemos eso. Va. Acá está. Que les quería enseñar justamente, así es como se ve ahora el patch de Max. Es ya súper simple, nada más es un ejecutable y se puede tocar, o sea, con esto le aprietas y cargas. Esto está corriendo en runtime, ¿no? Runtime es, bueno, lo pueden ver acá. Aquí, así para que vean lo mismo que veo yo.
Ahí está. Y acá abajo el software está corriendo con este, que es el Max Runtime. O sea, no hay que abrir Max para nada. Lo que pasa es que todavía le hace falta. Simplemente lo prendes y lo apagas. Con eso cargas los sonidos que tienen que estar en el mismo folder. Y utilizas lo que tiene la ventaja es que tú puedes redefinir también tus propias teclas y eso, ¿no? Pero bueno, nada más para que... Entonces el video está aquí. ¿Cómo lo pongo? Ok, si no nos puede ver ¿En México? Eso es en Ciudad de México. Entonces tienen, bueno, se ven muchas percusiones porque es un concierto donde tocaron todas las obras, pero no es el caso de acá. Ese es el banco. Es su banco y cuando viene mi pieza se para del banco, la pone, ¿no? Y toca el banco, ¿no? Es un banco metálico de 4 patas y que sea delgado y así fácil. Mueven un poco las percusiones, cada uno tiene su laptop y sobre todo Henry lo van a ver mover como una pequeña mezcladora tratando de equilibrar los volúmenes de todos y no tiene mayor, lo único que él usa es el banco y los sets de baquetas que son los mismos que igual siempre usa, esos que les mostré en la partitura. Entonces, las personas que están con las consolas adelante, sentados abajo, ellos no van a controlar nada. Este soy yo. No me acuerdo quién es. Este es el ingeniero del festival, un amigo o algo así. Lo único que yo hice es poner los niveles ya al principio y estar ahí por si... O sea, de la consola de Henry va a la de ahí porque toda la microfonía y todo estaba puesto para las otras piezas también. Pero realmente no hay nada, no hay espacialización en esta... Todo suena en 4 bocinas, pero lo mismo, estéreo. ¿Dónde están los parlantes? Parlantes unos están acá, no se ven de la sala, están de lado, y hay un por ahí atrás que no se nota mucho, y acá en el piso hay unos monitores para ellos, eso sí. Pero es una sala relativamente pequeña, y están estos dos de atrás, ¿no? Que son como el PA normal. Porque una de las piezas tenía video, y una pieza también tenía un sistema de sensores, y después mientras va tocando, es una pieza espectacular, pero no la traigo, mientras va tocando él, en la mano tiene guardado arroz, y empieza a tocar y las luces empiezan a prender y entonces le pega la tarola y el arroz empieza a volar y tiene unas luces que hace que el arroz se vea de colores y bueno, parece el Circo del Sol, pero latinoamericano, pero que funciona muy bien con estas tarolas. Pero esta pieza como que ya habían arrimado todo, ¿no? Entonces aquí no se alcanza a ver bien, pero solamente tienen su laptop cada uno. Bueno, la pongo y si hay alguna pregunta me dicen. Pues ahí se ve muy bien, sí se alcanza a ver el otro parlante, no lo vi. El otro queda afuera, pero esos son los 4, o sea, izquierda son esos 2 y derecha son estos 2. No se oye eso. Ahí va. Entonces los 4 parlantes es una cuestión de refuerzo. Nada más, exacto, tienen la misma señal allá que acá. Y en los monitores lo que oyen ellos es las computadoras, básicamente.
voice of the people must be heard. Fuertísima la computadora, él no se da cuenta, o sea, la mezcla del video pues es la en vivo, ¿no?
Ages of experience have taught humanity. Solamente tiene la función de amplificar el sonido, nada más. ¿Sí? O también toma la señal y la procesa. No, solo amplifica eso. Ese que se ve ahí, ¿no? Claro. Solo manda eso a las voces. No, ese es un Crown CM120. Sí. Ese es monaural. Y cuando se escuchaba que había una sincronización entre el golpe y algunos sonidos que se escuchaban, porque alguno de los dos muchachos estaba... Justo eso iba a decir, que tiene la... Uno de los... Ya les dieron las gracias y todo. Ahí está. Hay que aplaudir o... Hay que aplaudir o regresa el sonido después. No, lo que pasa es que el video de esta pieza, que está tomado desde atrás, permanentemente está enfocando, o sea, se acerca todo el tiempo entonces pierde mucho de lo que están haciendo los otros, tratando de mostrarte el detalle, entonces realmente no te das cuenta. Y entonces la pieza está hecha para que se oye y se ve como si estuviera disparando, como si tuviera un micrófono de contacto o un piezo o lo que sea y con el Mac, pero nada de eso tiene. Y va variando. De pronto hay ahí un par que no tienen la reacción exacta, porque justamente una vez va uno y una vez va el otro y se van sumando. Desde un punto de vista más lejano, en donde no puedas seguir tanto el detalle, como que se revuelve mucho más, ¿no? Pero pues ya no tengo esta ya se grabó en un disco y está así, suena espectacular, pero no hay un video que suene así. Por eso siempre tengo un poco la duda. Sí. Ahora, si esta ahora la quisieran reproducir, hay que buscar un banco que tenga una sonoridad casi... Claro, ese es un buen punto, es como lo del Miratón. Entonces yo lo que hice fue, compré un banco que es de línea de IKEA, de las tiendas estas IKEA, y compré 5 o algo así. No todos suenan igual, pero digamos, le di uno a Diego, le di uno al percusionista y me guardé 3 en casa que como no usaba, ahora están en la cocina y mi hijo brinca y ya se rompió uno. Pero ya han probado con otro banco. Lo único importante del banco, ya lo descubrí para otra pieza, una vez que se tocó y me dijo, oye, el banco, ¿qué vamos a hacer? Mejor lo compro, y fue a IKEA y no había los mismos. Es que los bancos tienen que sea con cruz y que solamente esté soldado en el centro de la cruz. Si están soldados los 4 puntos para que sea más estable, no vibra y no tiene armónicos, ¿no? Es lo único. Es que además no tiene caja de resonancia. Entonces... Sí, claro, por supuesto. Y entonces si están soldados se detienen. Entonces también los puedes, si le pasas una cegueta o algo así, rompes esos. Lo que pasa es que una vez que haces eso, si alguien se sienta, se rompe, ¿no? Pero te puede pasar que de repente salta un armónico. Claro, totalmente. Rompe todo el Sí, tema. pero no importa tanto. En realidad, lo que pasa con eso es que en la parte de los armónicos, la parte más importante de los armónicos es esta,
¿no? En donde sí se juntan y en donde probablemente pues va a sonar otra cosa o va a durar más o probablemente lo tengan que ajustar con la baqueta. A él mismo no le sabe igual. Él está ahí mucho tiempo probando y ves que muchas veces calla con el codo como se hace con la tumbadora y eso ayuda a generar otros armónicos. Pero eso sí. Sí, a ver, probando. Claro. ¿No se podría solucionar eso usando piezos y procesando el sonido, o sea, la señal que va a botar? Claro, se solucionaría eso y sería 10 veces más difícil de hacer la obra, pero sería mucho más exacta, tienes razón. Esa es la aproximación totalmente. Si le pones piezos o con un par de micrófonos que graben y un patch de Max disparando las cosas, los dos jóvenes de las computadoras podrían estar en su casa. No, y también se podría solucionar esto de que no encuentren el banco exacto para que boten esos armónicos. Porque uno podría no, pero entonces, un sonido claro, pero entonces el sonido del banco tendría que estar de alguna manera tapado por completo, que es casi imposible. Pero tendrías que cambiarlo. Más bien tendrías que tocar con un banco mudo que fuera con tela, nada más para disparar. Y en ese caso, pues entonces mejor tocas con 2 Wii's, haciendo así, no necesitas hacer nada más, ¿no? Entonces, no lo digo en plan de que no pueda hacer, la solución que tú dices tiene lógica lo que estás buscando. Es el camino que yo decido implementar para poder hacer la pieza. El resultado podría ser el mismo y ganaría el hecho de que siempre se puede hacer y siempre suena igual. Perdería el hecho de que esté ahí el banco de IKEA que tiene parte de la pieza y que toquen los dos de las computadoras, ¿no? Es una cosa por la otra. Se perdería la ejecución de la computadora. Se perdería la ejecución de la computadora en vivo, sí. Sí. Se podría hacer esta pieza para un percusionista con un Wii. No, pero siempre habría ejecución porque, digamos, está procesando en tiempo real. No, claro, pero la ejecución en la computadora. Sí, estaría sucediendo, pero esa interpretación que hace él y que le baila y que le actúa, eso es lo que se perdería, ¿no? Entonces, sí, porque básicamente es eso lo que hace, ¿no? Mira. Les voy a enseñar un video de justamente lo que pasa, justo porque ahorita lo dijeron, siempre termino con esta... el video que quiero es... ¿Dónde? Ahí va y con esto... Pero justamente para ver qué opinan de la interpretación en el momento que separas al intérprete de la computadora y solo pones al percusionista. Es este, a ver. No, si se sacan los ejecutantes ya deja de ser escénico. ¿Deja de ser qué? No, escénico. Miren, es este. Contratas a uno. Si alguien conoce la pieza, ya vieron. Es el título y es el compositor, ¿no? ¿Alguien la ha escuchado? Prepárense. Temazcal es un baño azteca, un ritual azteca de un calor intenso para sudar todos sus enfermedades. Compositor mexicano. Sí, a ver. Dos maracas. Sí, él hace esta pieza buenísima, porque además es un perfeccionista. Pero no tengo esa idea.
está haciendo un sonido electrónico. Solo maracas, exacto. Que en esta mezcla queda un poco fuerte la electrónica. Pero me gusta, o sea, a mí me gusta un poco esta versión. No conozco al intérprete, la tocan, es así, todos los percusionistas la tocan, pero en esta pieza él no hace mucho espectáculo, como en otros casos hacen que a mí no me gusta tanto, ¿no? Que hablábamos justo, por ejemplo, de eso. O sea, pero la gestualidad, ¿él la definió o hay indicaciones No, de hay gestualidad en la partitura? No, para nada, no, hay de cómo tocar. Bueno, los ritmos y eso sí se hacen de esa manera, pero hay quien baila, hay quien sale, hay quien mueve el pelo, y quien baila, y hay muchísimas versiones. Si buscan, todas están ahí en YouTube, de veras hay, o sea, todos los percusionistas en Estados Unidos, los percusionistas en Estados Unidos tocan todo el tiempo eso es para ti, ¿no? Tocan todo el tiempo la pieza como su examen final y todo eso. Es una pieza muy atractiva para los percusionistas y es bastante, no sé, creo que es del 94 o algo así probablemente, o 92 o algo así. Es una pieza que lleva muchos años siendo tocada por intérpretes de todos lados. Es una pieza muy interesante porque evidentemente junta. ¿Quién me dijo que escuchó la de Así el Acero? ¿Tú la escuchaste? ¿Quién escuchó la de Arpa? Tú, ¿verdad? En Venezuela. Exacto. Javier tiene mucho esta búsqueda de los ritmos latinoamericanos vinculados con una rítmica electroacústica complicada. Javier Álvarez es el mismo autor del fragmento de la pieza de piano que vimos hoy cuando pusimos las tres, la rítmica, que es una pieza que se llama Papalotl. Es de él. Es una pieza anterior que es una pieza complicadísima de tocar, es una pieza de piano espectacular que es de este mismo compositor, ¿no? Que es un compositor mexicano de 57 años, por ahí, 60, poco menos de 60. Bueno, muy bien, pues muchas gracias y seguimos mañana.